Juan, Sí. como encargado de Guanyem de servicios, comercio, nuevas tecnologías, ¿percibes carencias en dichas áreas? Y de ser así, ¿qué soluciones pueden haber? Carencias hay muchas, demasiadas. De hecho, hemos empezado a trabajar en aquellas que no requieren inversión y hemos presentado a pleno ya propuestas sobre reconducir el sistema de transporte público, por lo menos a los niveles de servicio que se tenían anteriormente, puesto que han disminuido y mucho. El transporte público es fundamental. Tenemos una batería de medidas para dotarnos de los servicios que creo que necesitamos en el pueblo, y desde una postura progresista, tendiendo a la municipalización, intentar satisfacer las necesidades de los vecinos, salvaguardando sobre todo sus intereses por encima de las oportunidades de negocio que puedan generarse hacia los contratistas, legítimas por supuesto, pero bueno, creemos que el interés de los vecinos debe estar por encima, siempre. La tecnología, las nuevas tecnologías, yo ya estudié informática con la ficha perforada, entonces en aquel momento ya se veía un futuro lejano, prometedor, todo un mundo, todo un universo, y pasado todos estos años veo que realmente hay una cantidad de herramientas, una evolución inimaginable entonces, pero que sería absurdo no utilizarlas en la gestión y en la comunicación. Precisamente aquí en San Antonio las redes sociales funcionan muy bien. Creo que sus habitantes están muy preparados, hay gente joven, como para poder poner en marcha experiencias que ya no son que ya se han realizado en otros municipios, hay precedentes, hay ya ejemplos, con lo cual no debería ser difícil instaurar las nuevas tecnologías en la administración electrónica o en la comunicación entre los ciudadanos y la administración. Muchos vecinos de San Antonio te consideran demasiado vehemente, demasiado visceral para ser político. ¿Qué les dirías si los tuvieras ahora enfrente? No lo sabía. No creía que iban por ahí, esas opiniones. Siempre he intentado ser claro, transparente, firme y coherente. No obstante, tomo nota y agradezco a la poltrona que me comunique lo que transmito. A lo mejor debo cambiar algo. O no, quién sabe. ¿Piensas que hemos perdido una gran oportunidad para ser un pueblo de referencia en la comarca? Sí, creo que hemos perdido esa oportunidad. Es más, creo que hemos perdido dos oportunidades. Una primera, cuando aparecía un pueblo nuevo, con gente nueva, con gente que tenía muchas ganas de poner en práctica esa vida que había venido a buscar, desplazándose de la ciudad, esa vida alternativa. Y de hecho, cuando se diseñaron los planes generales de ordenación urbana, hubo varias alternativas. Una de ellas yo lo estuve viendo y pensando en el interés de esos vecinos que querían vivir de esa forma alternativa. La otra era una opción que, si nos descuidamos, pues nos instala toda una línea de adosados en las calles más anchas y en las rotondas, y es la que triunfó, la de la burbuja inmobiliaria, donde se explota una situación económica y luego los vecinos se tienen que buscar la vida para los servicios. Esta situación creo que es la que nos ha llevado actualmente a esto. La segunda oportunidad fue hace 2 meses, después de las elecciones municipales. En ella había la oportunidad de formar un gobierno de concentración para poder enfocar
la superación de este problema. Se requería un gobierno fuerte para poder plantear unas medidas a corto, a medio y a largo plazo. No se optó por esa opción y creo que va en contra del interés de los vecinos totalmente. Muchos vecinos de San Antonio piensan que cómo es posible que los que nos han llevado a la situación actual sean los que nos intenten sacar de ella. Y ahora viene la pregunta, ¿debería haberse producido un cambio real en el PP, como no lo ha habido? Ha habido mucho movimiento de gente entre las diversas formaciones, especialmente entre la derecha, entre la facción que podríamos tildar de derecha. Yo creo que lo importante no es cómo se llama el partido, sino las medidas que proponga, las medidas que se vayan tomando. Entonces, estas medidas, lo que yo estoy viendo, no van en el sentido de esa regeneración, pero de todas maneras creo que es pronto, puesto que hemos decidido dar unos 100 días o los 100 días de rigor y de cortesía al nuevo gobierno y antes de hacer un balance. Bueno, Juan, te vamos a pedir que definas en pocas palabras a Quique Santafosta. Quique Santafosta es un político que proviene de unas filas y candidaturas muy conservadoras y que por fin, cuando ha llegado al poder, pues aplica esas políticas y esa ideología. A Ramón Orozco. Ramón Orozco es una persona muy inteligente y capaz. No es un político al uso y tiene unas convicciones muy firmes en cuanto al progresismo y la ecología. Trabaja mucho por un cambio social en este sentido. A Eugenio Cañizares. Eugenio Cañizares es una persona muy lista. Tan lista que ha sabido mantenerse en el poder durante muchos años, no obstante los ataques que ha tenido por todos los lados. Es más, sigue manteniendo gran parte de ese poder a pesar de haber perdido las elecciones. ¿Y a Marta Retamosa? Marta Retamosa es una política fiel a su partido y que creo que está buscando su lugar en el nuevo escenario postelectoral. ¿Es la política un juego de póker y gana quien tiene más ases? La política no es un juego de ningún tipo. Creo que es una labor social. Solo tiene sentido si defiende los intereses de los vecinos y en el caso de la política municipal el pueblo tiene la voz y sus representantes deben escuchar esa voz y poner en práctica sus mandatos y no tiene más. Yo creo que es así de sencillo. Bueno, y ahora, Juan, la retahíla de preguntas rápidas y respuestas concretas. Sí. ¿Playa o montaña? La famosa pregunta de playa o montaña. 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 A ser posible en un punto alto donde mirar el mundo con perspectiva. ¿Qué tipo de cine te gusta y qué película volverías a ver? No voy a hacer solo una película, no podría. Soy un amante del cine, tanto clásico como el actual. La película que más he visto desde niño es Espartaco, de Kubrick. Es mi película. Y he visto también mucho Casablanca. Volveré a ver seguro Novecento y El último emperador, pero no me canso de ver tampoco ni La vida de Brian, ni La vaquilla o Mar adentro. Para mí, grandes películas. ¿Un libro que volverías a leer? Acabo de releer un cuento que leí hace 40 años, y es Ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Está escrito en forma de teatro y seguro que leeré de nuevo otra vez El médico o El corazón helado, seguro. ¿Qué aficiones y deportes que practicas o eres seguidor? Aficiones, bueno, la música, cine, lectura, básicamente, viajar, la gastronomía y
En cuanto a deportes, me gusta mucho el senderismo, lo practico cuando puedo y debería practicar algo más, la bicicleta o la natación, pero en fin, siempre no me das tiempo. ¿Con quién de la historia, que esté vivo o esté muerto, te gustaría hablar y por qué motivo? Bien, me gustaría hablar sobre todo de la época actual con dos personas. Una sería Pepe Mújica y otra Nelson Mandela. Los dos creo que supieron convertir su lucha fuerte y profunda, aguerrida en un principio, y la convirtieron en una revolución pacífica, creemos que con cambios de futuro. También me gustaría hablar con una persona ya histórica, sería Fernando el Católico. Creo que es un personaje que supo superponer el Estado frente al poder de la nobleza y bueno, me encanta mucho la historia. La verdad es que me encanta la historia. ¿Qué no harías nunca? Dejar de aprender, estar de vuelta de todo. ¿Una manía que se pueda contar? Sí. Averiguar el porqué de las cosas. Tengo que saber qué hay detrás de una fachada o imaginármelo por lo menos. ¿Qué no te gusta de las personas? La agresividad, el dogmatismo y la intolerancia, no lo sé por qué. ¿Una ciudad que volverías a ver y el por qué? Varias. Creo que siempre hay motivos para volver a Roma, París o Lisboa, pero me atraen más las que no he visitado, como Estambul o Bombay. ¿Un eslogan que te aplicas en tu vida diariamente o que intentas aplicarte? De los errores se aprende. Es más, creo que hay que equivocarse para aprender. ¿Y un sueño que te gustaría cumplir? Escribir un libro. De hecho, ya me han propuesto un título. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por darnos unos minutos de tu tiempo y te deseamos salud y suerte. Muchas gracias a vosotros.